la constitución en germen de la Iglesia y de su misión, con la elección de los 12 apóstoles escogidos personalmente por Jesús, sobre los cuales Él edifica su Iglesia, para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia, quedando esta vez su acción circunscrita a las ovejas descarriadas de Israel, que, como dirá Jesús en otro momento, es la misión que el Padre le confió a Él, ir a las ovejas descarriadas de Israel. Y a Él hay que rogar para que las envíe, y envía pastores según su corazón, para que puedan orientar a las almas y poder todos juntos con el Papa a la cabeza poder llegar al cielo, ¿no? Que también a través de todos nosotros y nosotros primero. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar lo que podríamos calificar como la constitución en germen de la Iglesia y de su misión, con la elección de los 12 apóstoles escogidos personalmente por Jesús, sobre los cuales Él edifica su Iglesia, siendo Pedro el primero de entre ellos. Y estos días, con la visita a España del Papa, sucesor de Pedro, hemos podido vivir y saborear esta preciosa y sobrenatural realidad que es la Iglesia, de la cual por el bautismo formamos parte y que nos hace ser miembros de un mismo cuerpo, la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Miembros nosotros que estamos sacramentalmente unidos a Jesús y entre nosotros por los lazos de la fe y de la caridad, con el Papa como fundamento y signo visible de la unidad de la Iglesia. Y qué bonito haber podido experimentar estos días con el Papa esta unidad de la Iglesia. De hecho, esta unidad es lo que nos hace ser fuertes
y lo que nos hace saber que no estamos solos, sino que nos tenemos los unos a los otros formando parte de la única familia de Cristo, que es la Iglesia. Nos lo recordaba el Papa en su homilía en la Catedral de Barcelona durante el rezo de la hora de sexta. Decía, para nosotros trabajar juntos no es una elección de estilo, sino una necesidad fisiológica. Es el Espíritu quien, como partes de una única estructura viva, la Iglesia, nos impulsa no solo a entregarnos sin reservas ahí donde la providencia nos llame, sino a hacerlo según los designios de Dios, en la obediencia y en la confianza. En la obediencia, porque todos estamos bajo el cayado de Pedro, y es él el que dirige la barca de la Iglesia, y lo hacemos en obediencia a sus enseñanzas, a sus instrucciones. Como en un cuerpo, decía el Papa, también entre nosotros hay miembros más fuertes y otros más débiles, algunos visibles que desempeñan funciones evidentes hacia el exterior y otros escondidos que actúan desde dentro, cumpliendo funciones vitales sin que nadie siquiera se dé cuenta. En la variedad y la riqueza de los dones recibidos somos fuertes porque estamos unidos. Y estamos unidos porque estamos animados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es espíritu de comunión para la salvación de todos. En esta misma línea decía San José María que nadie es un verso suelto, sino que todos formamos parte de un mismo poema divino. Y es que estando en comunión con el Papa, sabemos que estamos en la barca de Pedro, en la Iglesia de Cristo, en la familia de los hijos y de las hijas de Dios. Por eso un católico nunca debería sentirse solo. Volvamos al Evangelio. Jesús, una vez ha constituido a sus discípulos en apóstoles, los envía a la misión, invistiéndoles de su misma autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia, quedando esta vez su acción circunscrita a las ovejas descarriadas de Israel, que, como dirá Jesús en otro momento, es la misión que el Padre le confió a él, ir a las ovejas descarriadas de Israel. Y con lo cual nos quiere decir Jesús que está haciendo participar a sus apóstoles de su misma misión y con sus mismos poderes. Como dirá más adelante, como el Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros. Y luego, con la venida del Espíritu Santo, teniendo esos mismos poderes ya de forma permanente, su misión se abrirá y se extenderá más allá de los estrechos límites del pueblo de Israel y serán enviados al mundo entero. Y esos poderes que Jesús les ha conferido superan con creces su capacidad humana. Y es que Jesús sabe, como dirá San Pablo, que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos. Por eso les da esos poderes que tienen autoridad y poder para expulsar a los demonios, para sanar las enfermedades, porque nuestra lucha es contra ellos. Y tienen ese poder, esa autoridad para vencer a los espíritus malignos, porque en el fondo esos poderes tienen su origen en el amor del corazón de Cristo. Y ese amor en mayúsculas es la fuerza más poderosa que hay en este mundo. Y por eso ellos pueden expulsar demonios, pueden curar enfermedades, pueden curar a leprosos, resucitar a muertos, porque participan del amor en mayúscula del corazón de Cristo, que es la fuerza más poderosa sobre este mundo, sobre la cual los demonios huyen despavoridos, no tienen ningún poder sobre ella,
por eso pueden expulsar demonios, por eso pueden curar enfermedades, resucitar a muertos, curar a leprosos, porque participan de ese amor en mayúscula, que es la fuerza más poderosa de este mundo. Por eso, si alguien nos pregunta de dónde nace la Iglesia que continúa la misión de Cristo en este mundo, ¿cuál es la fuente donde brotan esos poderes con los que se vence el mal? Pues nacen del corazón de Cristo, de su corazón misericordioso, que se conmueve en lo más profundo, como dice en el Evangelio, al ver las muchedumbres extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y es que Jesús ve esas personas abandonadas por los pastores de su época, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, que en muchos casos, sin importarles las ovejas, las cargan de leyes y preceptos vacíos de amor que hacen que las ovejas queden extenuadas y sin fuerzas para seguir. De ahí que Jesús pida a sus discípulos que rueguen al Señor de la mies para que siempre y en todo lugar, y esto es una tarea que corresponde a cada generación, haya pastores según el corazón de Cristo, para que las almas dejen de deambular sin sentido por esta vida y encuentren dirección y sentido a sus vidas y den el fruto que el Señor espera de ellos para mayor gloria suya. Y es que si todo nace del corazón compasivo y misericordioso del Señor, que se conmueve ante la miseria humana, así también han de ser los corazones de los pastores, corazones que participan de esa compasión que había en el corazón de Jesús, que participan de esa caridad que le movía a actuar, a enseñar, a curar, a expulsar demonios sin parar. Por eso el Papa León recordaba en la homilía de la misa dedicación de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, nos decía que no podemos creer en Jesús y promover la guerra, no podemos creer en Jesús y matar al inocente, no podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria, porque nosotros, sus seguidores, los discípulos de Jesús, hemos de tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús, que se conmueve en lo más profundo ante la miseria humana. Por eso roguemos al Señor de la mies, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, para que envíe a su pueblo pastores según el corazón de Jesús. Roguemos para que la alegre y fiel entrega de los pastores de la Iglesia, así como también la educación que los padres dan a sus hijos, despierte en ellos el deseo de entrega total a Dios, suscite en ellos esa disponibilidad a decir que sí a Dios, a la vocación a la que Dios les llame. Y es que, como decía Benedicto XVI, las vocaciones no las producimos nosotros, sino que vienen directamente de Dios, del corazón de Dios, y pasan por el corazón del hombre, que tiene que decir sí a Dios. Decía Benedicto XVI, nosotros no podemos reclutar a personas, como sucede tal vez en otras profesiones, por medio de una propaganda bien pensada, mediante estrategias adecuadas. Esto no funciona en la Iglesia, porque las vocaciones vienen directamente de Dios y por eso hay que rogar al Señor de la mies para que envíe trabajadores a su mies, porque las vocaciones nacen del corazón misericordioso y compasivo del Señor. Y a Él hay que rogar para que las envíe y envíe a pastores según su corazón, para que puedan orientar a las almas y poder todos juntos con el Papa a la cabeza poder llegar al cielo, ¿no? Que también a través de todos nosotros y nosotros primero podamos alzar la mirada a Dios y poderle decir con la Virgen un sí total y absoluto, sin condiciones, sin reservas, decirle sí para mayor gloria suya.